Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Yo soy Andrea del Pilar Perdomo Pastrana, creadora de Entre Especies Andrusca está dentro de mí. El tema que hoy les traigo para estas charlas con esencias angelinas es la ira. La ira que muchas veces se vuelve algo controversial porque no sabemos cómo manejarla, porque no sabemos cómo reaccionar o cómo reaccionan las otras personas ante esto. La ira, que es esta emoción que de repente nos hace pasar de un nivel bajo a un nivel alto, dependiendo pues de la situación y dependiendo pues de qué prima para nosotros, ¿no? Si la razón sobre el corazón o el corazón sobre la razón. ¿Por qué digo corazón? Porque está incluido las emociones, ¿no? Entonces muchas veces estamos actuando desde ese punto pues de emocional y creemos querer tener la razón, entonces desde ese punto, ¿no? Desde lo emocional, pero muchas veces cuando es lo racional, desde la mente, entonces queremos imponer pues como todo ese pensamiento y pues imponer como todas esas creencias que nosotros también tenemos. La ira es un estado que debemos manejar porque realmente no nos lleva a nada, no nos conlleva a nada. Y yo les digo una cosa, cuando está uno aprendiendo y cuando ya lleva uno bastante tiempo meditando, es una manera muy enriquecedora, es un método muy enriquecedor de cómo nosotros podemos calmarnos, cómo podemos nosotros ver todas las situaciones mucho más tranquilos, con una pasividad impresionante, porque ya no vamos a explotar y ya no vamos a reaccionar de esa manera como lo hacíamos antes, sino ahora es como que, a ver, espérate un momento, está pasando esto, qué están diciendo, qué es lo que están pensando, cómo están actuando, y de esta manera entonces nosotros entramos ya, digamos que a ser parte de esta situación, pero de una manera muchísimo más consciente, muchísimo más racional y emocionalmente más conscientes, y no nos dejamos llevar por esta emoción que de una nos envía pues a discutir, a pelear, a actuar de una manera que muchas veces nosotros ni siquiera nos reconocemos. Y lo digo porque digamos que con la meditación aprendí todo esto, porque yo era una persona demasiado explosiva, demasiado, cualquier cosita, así como dicen, ya un fosforito, me prendía con nada, ¿verdad? Pero a medida que fui trabajando en mí, fui trabajando con la meditación y fui trabajando en cómo me veo yo a través de esta situación, y me veía yo como un espejo, ¿no? Cómo me ven las otras personas y cómo luego me siento yo después de haber reaccionado de esta manera. Entonces todo esto me fue enseñando a que las cosas hay que manejarlas desde digamos que desde un estado mucho más tranquilo, muchísimo más pasivo, y no reaccionar de primerazo, y aprender a escuchar. Eso es muy importante, aprender a escuchar a las otras personas, aprender digamos que analizar toda la situación y no simplemente dejarnos llevar por ese impulso de bueno, yo soy así y ya. No, debemos entrar a la parte del diálogo, entrar a analizar, incluso a conciliar muchísimas veces, porque eso es importante, conciliar. A través de esa conciliación nosotros adquirimos también paz, tranquilidad, porque estamos nosotros escuchando a la otra persona, estamos permitiendo que también nos escuchen, porque eso es importante. Si yo te escuché, escúchame tú también a mí, ¿sí? Tú tienes tus motivos, yo tengo los míos, y ahí es cuando entramos en un consenso con la otra o las otras personas, y es cuando la situación energéticamente cambia, se diluye esa energía de furia, de ira, de controversia, y lo que hace es que, bueno, ya todos como con los ánimos calmados, se puede entonces entrar a dialogar. La invitación
la invitación que yo les hago es esa. Entremos a mirar. Es más, hagamos ese ejercicio. Recuerden ustedes ese momento de repente donde tuvieron mucha ira, mucha explosión, donde actuaron de una manera donde ustedes ni se reconocían, ¿sí? Y ahora véanlo desde, así como decimos, ¿no? Ver los toros desde la barrera. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Y siendo imparciales, no de que yo tuve la razón o yo era quien debía hacer eso, no, siendo imparciales. ¿Qué sucede ahí? Vean esa situación, cómo estaban todos comportándose, cómo era la reacción, la expresión corporal de cada uno, qué había alrededor y cómo estaban las personas de espectadores y cómo estaban las personas involucradas en esa situación. Y cómo era todo eso. Y de repente mírate tú cómo estás hablando, actuando, qué reacción tienes tú. Y cuando hagas eso, entonces ahora sí ven al presente y pregúntate, realmente cómo te ves, cómo te sientes y qué piensas ahora. A lo mejor vas a sentir que debes pedir disculpas, a lo mejor vas a decir, no, es que me tienen que pedir disculpas, o a lo mejor dices, no, eso ya pasó, dejémoslo allá. Pero ¿qué pasa? En el momento en que tú estás haciendo consciente ese momento, en ese mismo instante tú estás cambiando energéticamente ese momento. ¿Y qué sucede? Estás de alguna manera impregnándole conciencia y estás tú recapacitando y estás tú diciendo, bien, esto lo hice, sucedió de esta manera, no lo había visto así, ahora que lo veo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ya sé que cuando llegue a presentarse una situación de estas debo actuar de otra manera, no debo dejarme llevar por una situación así, ¿no? Y analizar muy bien como las palabras y las reacciones de las personas, porque muchas veces es la misma actitud, ni siquiera son las palabras, sino la actitud de las personas las que de repente hacen que nosotros reaccionemos con ira, ¿verdad? O como decimos, es que es el tono como lo dijo. Entonces, veamos detrás de eso qué hay, detrás de eso qué es lo que realmente nos quieren decir y qué es lo que realmente nos quiere enseñar esa situación, para que nosotros también nos mantengamos en una posición de, bueno, yo quiero diálogo, quiero estar o permanecer muy tranquilo y no quiero alterarme, ¿sí? Entonces, hagamos ese ejercicio, de verdad que les va a ayudar muchísimo, y lo digo porque yo lo hice en un momento, y de verdad que yo decía, bueno, esto no puede volver a pasar, no puedo dejar que yo me sienta, está tronando, no puedo dejar que me sienta yo de esa manera nuevamente, porque después de esa situación empecé yo a sentirme como mal y yo decía, no, creo que la embarré, no debía haber dicho esto, o bueno, creo que reaccioné de una manera que muy exagerada y bueno, esto me ayudó muchísimo, me ayudó bastante. Además la meditación también me ayudó mucho a tener esa conciencia de mí misma y de cómo debo tomarme las cosas con más tranquilidad, con más calma. Así que bueno, esta es una invitación que les hago. También no olviden, bueno, seguramente han visto por ahí a una de las gatas, se llama Oriana. Oriana significa la que es dorada. Entonces seguramente verán por ahí en otro video a otra de las gatas que me acompañan aquí. Y bueno, esta es una invitación también para que vayan a mis redes sociales. Estoy en página web como Andruska, con K, andruska.org. Allí mismo también pueden acceder a mi blog, pueden acceder a los libros que están en venta en Amazon. Son 3 libros súper interesantes porque
Dos se llaman La inexistencia no se registra, parte 1, parte 2, que hacen parte como de un compilado de poemas que escribí o vengo escribiendo desde muy pequeña, y que de alguna manera también se ve ahí como ese progreso que he ido teniendo en cuanto a la escritura y en cuanto a la concepción de lo que es un poema, ¿vale? Y por supuesto, ya para empezar, La vida como soy es una autobiografía de una parte de mi vida y tiene que ver con cómo empecé yo a ser terapeuta y cómo fue toda esa transformación. Muchas veces nosotros no sabemos cómo empezar, no tenemos esa guía, nos da miedo y no sabemos qué paso dar y cómo seguir. Entonces ahí les estoy, digamos que dando esa guía de qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, teniendo en cuenta que no siempre todos los procesos son los mismos para las personas. Ese fue el proceso que yo hice, fue el proceso que yo escogí y con el que, bueno, hasta el momento he estado y me ha ido muy bien. Bueno, por supuesto también para invitarlos a mi página de Facebook, Entre Especies Andrusca está dentro de ti, mi Instagram, Entre Especies, con guión bajo, entre guión, especies guión bajo, y ¿qué sería la otra? Bueno, ahí mi WhatsApp lo encuentran también. Al final de este video van a encontrar de hecho todas las redes para que puedan contactarme si desean alguna sesión de canalización, si desean alguna sesión de angeloterapia cuántica, de registros akáshicos. Bueno, por supuesto pueden contactarme, estoy yo ahí para servirles. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.